compromiso y disciplina. Por eso es que muchos no crecemos, porque no queremos comprometernos y disciplinarnos, ¿verdad? Entonces ese es el primer punto. La madurez espiritual no es algo que se obtiene al momento de uno dar el paso de fe y recibir a Cristo como Señor y Salvador. Segundo, la madurez espiritual no es una experiencia automática, por lo que ya vimos al principio. No es una experiencia automática. Ni siquiera en la vida secular obtenemos madurez inmediata, sino que demanda un proceso de arduos tratos, vasta experiencia y tiempo. Tercero, madurez no es igual a ir a la iglesia con frecuencia. Aunque ir a la iglesia fomenta la madurez espiritual, de eso no hay duda. Pero no es que por el simple hecho de ir a la iglesia la obtienes. Y la cuarta cosa que no es la madurez espiritual es que madurez espiritual no es equivalente a tiempo en la fe. Aunque debemos admitir que, como en la vida natural, el tiempo es un factor determinante para la madurez, pero no es un elemento concluyente. No es un elemento concluyente, aunque el tiempo, ¿verdad? Es determinante, pero no es un elemento concluyente. Entonces ahora sí podemos ver lo que es madurez espiritual. Algunos le llaman perfección, otros transformación y otro crecimiento espiritual. En lo que todos coinciden es que esta experiencia es parte crucial de la vida cristiana y que sin ella no alcanzaremos a gozar de todas las bendiciones y oportunidades de servir en el reino de Dios. Eso es importante. La madurez o crecimiento espiritual es el proceso de toda la vida cristiana a través del cual somos capacitados para caminar en conformidad a la voluntad de Dios en esta tierra. Repito, es una definición de madurez espiritual. La madurez o crecimiento espiritual es el proceso de toda la vida cristiana a través del cual somos capacitados para caminar en conformidad a la voluntad de Dios en esta tierra. Ser maduro es ser completo en Cristo y estar equipado para enfrentar con valentía y sabiduría las experiencias de la vida. En la nueva vida cristiana, o sea, después que aceptamos a Cristo, somos justificados ante Dios. Pero ahora Dios anhela que exhibamos ante el mundo su santidad. Desea que crezcamos hasta la estatura de Cristo y que mostremos una nueva manera de vivir. Es un proceso continuo que nunca terminará en esta vida, donde perseguimos el pleno conocimiento y la obediencia a nuestro Señor Jesucristo. Eso es una tarea de toda nuestra vida cristiana. Eso terminará en el cielo. Aquí, cada vez más buscaremos ese pleno conocimiento y esa obediencia a nuestro Señor Jesucristo. Buscaremos parecernos más cada vez a Cristo. En la medida en que crecemos espiritualmente, vamos dejando atrás cada vez más las cosas pecaminosas y llenándonos más y más de las cosas del Espíritu. Hacemos un vaciado vamos vaciándonos de las cosas pecaminosas y llenando ese lugar que se va desocupando, entonces se va llenando con las cosas del Espíritu. Esa sería la dinámica si vamos madurando.
Es decir, la madurez espiritual es el proceso de nuestra vida cristiana en el que nos vamos pareciendo cada vez más a Jesús. Esa es otra definición bastante sencilla. La madurez espiritual es el proceso de nuestra vida cristiana en el que nos vamos pareciendo cada vez más a Jesús. La madurez espiritual es un proceso que comienza cuando una persona acepta a Cristo como su Salvador. Cada año deberíamos decir, ahora soy más agradable, gozoso, paciente, amable, gentil que lo que era el año pasado. Si no podemos decir honestamente eso, no estamos madurando espiritualmente. Por eso el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 1, versículo del 5 al 7 dice, leemos, ustedes también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. ¿Qué está diciendo Pedro aquí? Lo primero es que Pedro nos llama a asumir nuestra responsabilidad. Cuando dice poniendo toda diligencia, o sea, ustedes también poniendo toda diligencia, está diciendo poniendo toda atención, ¿verdad? Diligencia, toda atención, toda prontitud. Lo primero es que nos llama a asumir nuestra responsabilidad, Pedro. Y entonces dice, ya que ustedes tienen esa fe en Jesús, ¿verdad? Ya que ustedes tienen la fe, a esa fe, entonces, agréguenle virtud. Virtud. ¿Y qué es virtud? Disposición para hacer el bien, para hacer lo correcto. O sea, ya que tienes la fe, ahora agrégale a eso la virtud, la disposición para hacer el bien. No solamente para entender el bien, sino para hacerlo, esa disposición, para hacer lo correcto. No es solo que tú entiendas qué es lo correcto, tienes que hacerlo, en otras palabras. Luego dice, a la virtud, agrégale el conocimiento. ¿Pero el conocimiento de qué? El conocimiento de la palabra de Dios, de sus verdades fundamentales. Luego dice, al conocimiento, agrégale el dominio propio, o sea, el control de uno mismo, la templanza, control de uno mismo en todos los sentidos, sobre todo de las pasiones, y a tener disciplina. Controla las pasiones y ten disciplina, en otras palabras. Luego de eso, al dominio propio, paciencia. Agrégale paciencia, que tiene que ver con el perseverar ante las dificultades. Eso es la paciencia, ¿verdad? Perseverar ante las dificultades, sobreponernos a las dificultades. Eso es la paciencia. Y dice que a la paciencia le agregues piedad, o sea, compasión, misericordia por los demás. Y concluye con el afecto fraternal, que es el afecto entre hermanos, y con el amor, el vínculo, ¿verdad? El vínculo perfecto. Eso es lo que Pedro me está diciendo. Las cosas que tenemos que hacer y que debemos ir llevando, ¿verdad? Para conseguir para ir madurando, ¿verdad? Espiritualmente. El peligro de un creyente que no crece en su fe reside en el hecho de que pudiera volver a caer
en sus antiguos pecados. Uno de los procesos normales de la vida es crecer. La vida de un ser humano nunca es estática, sino que crece y se desarrolla, o retrocede y muere. Avanza hacia una meta o se aleja de la meta. Es algo dinámica la vida, ¿verdad? Si estamos sanos y no crecemos, entonces debemos investigar para ver qué está sucediendo en nuestra vida cristiana. Así como hay una gran satisfacción en un padre cuando ve a sus hijos crecer sanos y fuertes, asimismo Dios quiere vernos dejar el suelo y alcanzar nuevas alturas en nuestra vida espiritual. Dios utilizará diferentes ocasiones, circunstancias, problemas, personas, eventos, lugares y experiencias para producir en nosotros crecimiento espiritual. Son muchas las bendiciones que nos perdemos debido a nuestra falta de madurez espiritual. En la carta a los Hebreos vemos un ejemplo. El escritor de esta carta dice que debido a la inmadurez de sus lectores, había bendiciones que no podían disfrutar. Y vamos a ver lo que dice el escritor de Hebreos en su carta. Este ejemplo de inmadurez espiritual. Dice Hebreos 5 del 12 al 14. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos, o sea, los fundamentos, cuando habla de primeros rudimentos, los fundamentos de las palabras de Dios. Y han llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Hay muchos creyentes que se encuentran en esta condición que dice el escritor de Hebreos. Debiendo ya ser maestros en la fe, aún son incapaces de hacer diferencia entre lo bueno y lo malo, entre una conducta cristiana y una conducta desviada de la palabra de Dios. Y es bueno saber que Dios en su palabra hizo provisión de todo lo que necesitamos para desarrollarnos espiritualmente. Dios nos ha provisto de todo. Es cuestión entonces de que nosotros asumamos el papel, el rol que nos corresponde y entonces empecemos a buscar la madurez espiritual. Depende ahora de nosotros asumir un serio compromiso con el proceso de madurar espiritualmente y sacar tiempo para practicar los hábitos espirituales que nos ayudarán con tal propósito, como son estudiar la Biblia, orar, ayunar, congregarnos, evangelizar y servir a los demás con los talentos y dones que hemos recibido del Espíritu Santo. El servicio a los demás, servicio, el ministerio. En varios versículos de la Biblia, cuando habla de madurez espiritual, menciona la palabra perfecto. Lo vamos a ver en varios versículos, cuando habla de madurez o crecimiento espiritual. Perfecto. Es importante señalar que la palabra perfecto en la Biblia, sobre todo en el Nuevo Testamento, se traduce del término griego telio, que significa maduro, completo o terminado. Ese es el significado de esa palabra perfecto cuando la vemos refiriéndose al crecimiento espiritual. Perfecto no significa uno que no tiene pecado, sino uno que logra su pleno desarrollo
que cumple eficazmente con su propósito. Eso es la palabra perfecto, ¿verdad? Que es maduro, completo o terminado. El creyente maduro es uno que se vuelve útil en las manos de Dios para la obra de edificar todo el cuerpo de Cristo. Esto significa que quienes crecen espiritualmente estarán facultados para experimentar los nuevos tratos de Dios, para ser más útiles en sus planes y alcanzar nuevos niveles de bendición, profundidad y gozo en la casa de Dios. Pero, señores, habrán hábitos que nos ayudarán en el proceso de madurez espiritual. Sí, existen varios hábitos. Vamos a estudiar 3 de ellos. La madurez espiritual demanda trabajo, como ya dije anteriormente. La madurez espiritual demanda trabajo, disciplina, compromiso y determinación. No llegamos a alcanzar algo tan valioso como la imagen de Cristo en nuestras vidas al azar. Vamos a resumir 3 prácticas cristianas que nos ayudarán en nuestra búsqueda de la madurez espiritual. La primera, estudiar la palabra de Dios, la Biblia. Dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Wow. Tremenda palabra del escritor de Hebreos. Dice que la palabra es viva y eficaz. Esto quiere decir que la palabra de Dios produce efectos en nuestras vidas cuando la estudiamos y la obedecemos. Si ustedes se fijan, señores, cada vez en los estudios que hemos dado, cada vez que nos hablan de disciplina, nos hablan de conocer las verdades fundamentales o, o madurar en todos los estudios que hemos visto, sí, una de las recomendaciones es estudiar la palabra de Dios, la Biblia. La palabra de Dios es nuestro alimento. Muchos creyentes pasan días sin alimentarse con este alimento y crecen débiles, incapaces de enfrentar los dardos del maligno. ¿Cómo va a ser la palabra de Dios lámpara a mis pies si no la leo? ¿Y cómo será lumbrera a mi camino si no la estudio? Señores, como he dicho en otras ocasiones, refiriéndome al estudio de la Biblia, a Dios no vamos a llegarlo a entender completamente, pero lo que Dios quiere que entendamos y que conozcamos de Él está escrito en la Biblia. Porque la Biblia, la palabra de Dios, es su revelación. Es la revelación para nosotros, ¿verdad? Su revelación para nosotros. Entonces, ¿cómo podemos decir que seguimos a un líder si no lo conocemos? Lo primero que tenemos que hacer es conocerlo. Por eso tenemos que estudiar la Biblia. La palabra de Dios produce efecto en nuestra vida cuando la estudiamos y la obedecemos. La palabra de Dios es nuestro alimento. Segundo hábito que nos puede ayudar en la madurez espiritual es pasar tiempo en oración. Cuando oramos, ejercemos uno de los privilegios más hermosos que Dios ha dado a sus hijos. Hablar con nuestro Padre, tener comunión con Dios, tener intimidad con Dios.
De hecho, Jesús pasaba tiempo en oración, como dice Marcos 1:35, refiriéndose a Jesús. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Jesús disfrutaba intensamente la comunión con el Padre y quiso dejar ese modelo de compromiso con la oración a nosotros, a sus siervos. Otro hábito que nos ayuda en la madurez espiritual es congregarnos. Como dice Hebreos 10:25, ya lo habíamos dicho en un estudio. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando vean que aquel día se acerca. La iglesia cristiana nació, se formó y se desarrolló sobre la base de la comunión de los hermanos. Y esta comunión se daba mediante la oración, partir el pan y estudiar la palabra en una dinámica congregacional. Entonces, Señor, esos son 3 hábitos que nos ayudan al proceso de madurez espiritual. Estudiar la palabra de Dios, estudiar la Biblia, pasar tiempo en oración y congregarnos. Hay más hábitos que nos ayudan, ¿verdad? Pero nos enfocamos en esos 3, en esos 3 hábitos. Así que, señores, la exhortación de hoy para todos los que hemos aceptado al Señor, que creo que somos la gran mayoría, quizás habrá algunos, uno o dos, pero casi todos los que estamos aquí, ¿verdad? Hemos aceptado al Señor. La exhortación es un llamado al crecimiento espiritual. Un llamado al crecimiento espiritual. No te estanque. Deja de ser un calientabanco en el templo. Comprométete. Involúcrate en la iglesia, en los ministerios. Estudia la Biblia, estudia la Biblia. Pasa tiempo de calidad en comunión con Dios. Y si hay alguno que no ha dado el paso de fe, que no haya aceptado a Jesucristo como su Salvador y Señor, recuerda que hoy es el momento oportuno. Hoy es el día de salvación. Con esto concluimos, Señor, el estudio sobre la madurez espiritual. David. Muy bien, perfecto. Muy interesante este estudio de hoy que nos revela estas enseñanzas tan maravillosas. Vamos a pasar, hermano, como cada vez al momento del cuestionario para ver cómo nos va y luego tenemos unos minutos de discusión para aclarar cualquier duda. Así que voy a quitar tu pantalla, Plinio, para entonces pasar al examencito. Y aquí viene, muy facilito. Ahí está. Ok, tenemos creo que 5 preguntas. Y vamos a ver. La primera dice, es una contestar sí o no. La madurez espiritual es el proceso de toda la vida cristiana a través del cual somos capacitados para caminar en conformidad a la voluntad de Dios en esta tierra. Usted va a responder sí o no. Perdón. Segunda pregunta. El propósito de la madurez espiritual es que nos vayamos pareciendo cada vez más a Jesús. Usted va a contestar sí o no. Elija la palabra correcta que completa la siguiente frase. En la medida en que crecemos espiritualmente, vamos dejando atrás cada vez más las cosas, usted va a elegir la A, espirituales, y la B, pecaminosas. Vamos dejando atrás, recuerden. Usted elige entonces una de las dos. Cuarta, la madurez espiritual la conseguimos con el simple hecho de ir a la iglesia. Usted responde sí o no. Y la quinta, elija 3 hábitos que nos ayudarán a crecer espiritualmente. Opción múltiple. Y ahí están: estudiar la Biblia, pasar tiempo viendo TV, toda la cosa.
pasar tiempo en la oración, pasar tiempo chateando, congregarme y pasar tiempo escuchando todo tipo de música. Entonces, vamos a ver, van 9 de 14 han contestado. Vamos llegando al minuto 2. 11 de 14 ya va el 78%. Vamos a esperar los 3 minutos reglamentarios para ver. Esperar los 3 que faltan, que se animen. Sí. Nos quedan 2. David, en esos 14 estamos tú y No, yo. no. Ah, ok. Porque Perfecto. somos 16 conectados. Ah, ok. Okay. Y si nosotros 2 son 14. Ah, perfecto. Ah, bueno, sí, ahí Sí. me di cuenta. Pues veo 13 de 14. Exacto. Sí, sí. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Sí, ya, 13 13 de de 14. 14, Ya, tenemos un buen porcentaje. el 92%. Y aquí están los resultados. Entonces, la madurez, sí, la respuesta era correcta, ¿verdad? La madurez espiritual, el proceso de toda la vida cristiana a través del cual somos capacitados para caminar en conformidad a la voluntad de Dios en esta tierra, e irnos pareciendo a Cristo, ¿verdad? Y ese proceso, como decíamos durante el estudio, inicia con la conversión y termina en el reino de los cielos. O sea, Así mismo. nuestra meta es alcanzar la estatura de Cristo. No lo vamos a lograr en esta tierra, no lo vamos a alcanzar en el cielo, no vamos a llegar a ser dioses. Recordemos que con ese engaño fue que el enemigo le entró a Eva. No lo vamos a lograr, pero sí tenemos que desearlo, sí tenemos que procurarlo. Nosotros tenemos que crecer espiritualmente, no podemos hacer como leímos, quedarnos solamente en lechita. Y como es un proceso, y como ese proceso inicia con la conversión, significa que usted se convierte y va a ir de pasito, dando los pasitos del lugar, hasta lograr entonces ya a un estado de madurez o de adultez. Agregando cosas, como vimos que Así es. decía Pedro. El propósito de la madurez espiritual es que nos vayamos pareciendo cada vez más a Jesús. Todos contestaron que sí, perfecto. La palabra correcta, en la medida en que crecemos espiritualmente, vamos dejando atrás cada vez más las cosas pecaminosas. Todo el mundo contestó bien. Ahí es como dice el apóstol Pablo, muriendo nosotros y que Cristo vaya creciendo. Se va Así haciendo mismo. como una balanza, subiendo uno y bajando el otro. Es el crecimiento. Sí, esa es la dinámica. Vaciarse de una cosa y llenarse de otra. Vaciarse de los pecados y llenarse entonces de las cosas espirituales. Cuarto, la madurez espiritual la conseguimos con el simple hecho de ir a la iglesia. No, todo el mundo contestó bien. Qué bueno que todo el mundo lo sabe. Y quinto, elija 3 hábitos que nos ayudarán a crecer espiritualmente. Estudiar la Biblia, todo el mundo. Pasar tiempo en la oración y congregarme. Exactamente. Esos eran los tres hábitos. Ahora pongámoslo en práctica. Se pudiera leer como una contradicción en esta respuesta quinta a la respuesta anterior 4, pero queda bien claro de que es que por el hecho de usted ir a la iglesia fijo, puntual, sin perderse un culto, no implica que necesariamente esté creciendo. Hay gente Sí, que va a la iglesia y realmente está estancado, no está creciendo. O sea, no basta solo con eso, hay que hacer las otras también. hay que hacer, ¿verdad? Como dijimos, es disciplina, es compromiso, compromiso, y ese es el gran problema que tenemos, ¿verdad? Los cristianos en esta época postmoderna, el Así es. compromiso, ¿verdad? El involucrarnos y comprometernos con las cosas del Señor. Ese es el gran problema que tenemos que enfrentar para poder crecer espiritualmente, para poder madurar espiritualmente, involucrarnos, comprometernos con las cosas del Señor.
Bien, si alguien tiene alguna pregunta con respecto a lo que hemos estudiado esta noche, el estudio ha sido bien preciso, bien claro, pero dejamos la oportunidad de que si alguien tiene alguna inquietud, puede muy bien levantar la mano, abrir su micrófono, hacer su comentario, su pregunta. Bueno, Plino, parece que todo quedó mega claro. Sí. Y bueno, señores, recordándoles que en estos estudios pretendemos, son, son cosas fundamentales, ¿verdad? Estos estudios, respuesta a preguntas que tenemos, cosas fundamentales. La idea es iniciar, dejar la semilla y que cada uno entonces pueda abundar. Y claro, si hay preguntas, entonces estamos a la orden todos para Sí. contestar. Pero Eh, esa es la idea de estos una estudios, pre- ¿verdad? Que no ah, sean cansón, que no sean extensos y que lleven lo fundamental. Creo que alguien eh, habló. sí, una pregunta. Adelante, Eh, Alberto. ¿Cómo saber cuando ya tú hayas alcanzado la madurez espiritual? Aunque yo me congregue, aunque lea la palabra, aunque busque al Señor en oración, pero ¿cómo yo saber que en verdad estoy avanzando? No solamente, como te dice, me estoy quedando en un solo sitio. ¿Cómo saber? Muy bien. Dice la palabra de Dios en una crítica que el Señor le hizo a los fariseos. Por los frutos lo van a conocer. Y el cristiano también se da a conocer por sus frutos. También lo vemos en la parábola del trigo y la hierba, que se parecían muchísimo. Y entonces el Señor dice, déjalo que crezcan. Cuando comiencen a dar frutos, se va a dar cuenta quién es quién. Porque el trigo va a dar fruto de trigo y la hierba va a dar fruto de hierba. Asimismo, el crecimiento espiritual tiene evidencias. Hay acciones que nosotros hacemos que nos dan a entender de que realmente estamos creciendo. Una manera muy fácil de identificar es, como también dice la palabra de Dios, que de la abundancia del corazón hablamos. Si con nuestro vocabulario comienza a hablar de la palabra de Dios, si usted es la gente que lo saludan y usted sin querer responde amén, y que todo lo que usted dice tiene que hacer alguna referencia a un verso bíblico, es un buen ejemplo de que hemos ido creciendo. Si en nuestro comportamiento vamos cambiando, si antes usted era una persona que se llenaba muy rápido de ira, o muy refunfuñón, o usted era siempre un amargado, y ahora ya eso no es evidencia en usted, entonces eso significa, como decimos, está bajando usted y está subiendo Jesucristo, que es una de las evidencias más notables de lo que es el crecimiento espiritual. No sé si Pino Así quiere es, abundar algo más ahí. realmente el testimonio, ¿verdad? Es una de las cosas eh, que dan a entender que se va madurando. Eh, y no es verdad que tú, o sea, hay muchas personas que pudieran ser simuladores. Oye, pero eso en algún momento tú lo puedes ser, pero tu vida no puede hablar en todos los momentos, ¿verdad? Tú no puedes ser un simulador. O sea, ese testimonio que tú vas dando es uno de los indicadores, como decía David, de la madurez espiritual. El testimonio, el compromiso, el servicio con los demás, como decíamos, oye, si yo puedo decir, oye, en este año yo soy un poquito más paciente, eh, en este año tengo un poco más de conocimiento, le estoy sirviendo a la gente, estoy haciendo tales cosas. Bueno, esos son indicadores también de la madurez. Y como vimos en el estudio, esto es un proceso de toda la vida, tenemos toda la vida eh, para crecer, porque lo que se busca, el objetivo que se quiere lograr es que modelemos a Jesucristo en nuestras vidas. Entonces, o sea, no es un compromiso fácil, ¿verdad? No es una papita lo que tenemos. Entonces, por eso vamos a luchar contra una naturaleza, como hemos visto en los otros estudios, una naturaleza pecaminosa que nos insta, ¿verdad?, a hacer las cosas que no le agradan a Dios. Entonces, en esta madurez espiritual,
la idea es que tú vayas obedeciendo, ¿verdad? Y tú te vas dando cuenta también, uno mismo se va dando cuenta, oye, pero yo anteriormente hacía esto, cuando pasaba esto, mira, ya hago aquello. Y bueno, más es sobre todo testimonio realmente. También se nota en lo que nos estamos ganando para Cristo. Si este año usted se ganó una persona y el año siguiente se gana tres, entonces dice, bueno, estoy en esto, porque una de las funciones vital de todo creyente es atraer a otros, buscar a otros. Recuerden la gran comisión, vayan, busquen, evangelicen, prediquen, haga que la gente conozca de Cristo, intégrelo, disipúlelo. Y eso también es. Y esto es, como dice Plinio, un proceso de toda la vida. Me llama mucho la atención y quiero hacer una comparación. Por ejemplo, usted saca una cuenta de Facebook o de Instagram o de lo que sea, y usted sube su primer video, su primera publicación. Y yo he visto que la gente entonces dice, ah, pero mira, mi publicación la vio X cantidad de personas. Cuando viene a ver, yo me convierto en un youtuber o un instagramer, una cosa de eso. Entonces sigue subiendo más cosas para seguir creciendo en las redes sociales. Asimismo, en la vida cristiana, crecer es, si usted ve que la cosa le está funcionando, bueno, que tiene que desear ese crecimiento, no para hacerse famoso, sino para que cada día Cristo se evidencie más en lo que usted es, lo que usted dice, lo que usted hace, cómo usted se comporta, cómo usted piensa. Y esas son las cosas, ese fruto del Espíritu Santo reflejado en nosotros, eso es lo que va a dar nuestra identificación de que realmente hay un crecimiento. Otra, No sé si Alberto con todo esto te respondemos. sí, y ya para agregar una cosita más, una cosa que es importante, señores, y con esto de la modernidad, con este individualismo, una cosa importante es el servicio y vemos a un Cristo que sirve a los demás. Nosotros no hemos olvidado de eso. Lo que el problema del individualismo nos ha llevado a olvidarnos de que somos una comunidad y que entre todos tenemos que ayudarnos, tenemos que servirnos. Eso es una cosa también importante de la madurez espiritual que a veces se nos pasa por alto. Oye, es el servicio, es el ministerio, Sí, es entre y a todos, veces tenemos que Plinio, ayudarnos, somos una comunidad. a veces hasta lo justificamos bíblicamente y citamos ese pasaje que dice, lo que pasa es que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará. Pero el siguiente verso dice, esos son a los que no conocen. El que persevera hasta el fin, ese será salvo. Entonces, parte del crecimiento es perseverar en el servicio, en ese amor. Usted no puede enfriar el amor en estos tiempos, ahora es que más hay que afianzarlo. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? ¿Alguna inquietud o algún comentario? Ya nos acercamos casi a la hora de fin, pero todavía podemos dar la oportunidad. Dios le bendiga, pastor. Mano Frank, qué gusto verle y tenerle por acá. Para mí, la esencia de la madurez espiritual es el sistema de valores. Nuestro sistema de valores va cambiando a medida que vamos madurando y las cosas que empiezan a tener valor son las cosas del mundo espiritual. A medida que maduramos, y esto viene de Romanos 12:2, a medida que maduramos, nosotros, nuestro sistema de valores, nuestra conciencia va siendo transformado. Y por ejemplo, para dar un ejemplo así, nos damos cuenta que ya la televisión no nos importa mucho. Que ya estar chateando en internet, hablando babosadas, ya no nos interesa mucho. Pero que de momento como que le empiezo a tomar un sabor a la vida de oración. Le empiezo a tomar un gusto al estar estudiando la palabra. Me empieza a interesar más, como decía el pastor ahorita, compartir mi experiencia de salvación. Y así por el estilo. Y a la misma vez, cositas del mundo secular,
o de la carne empiezan a perder importancia en mí. ¿Por qué? Porque mi sistema de valores va cambiando, porque esa transformación se está dando en mí. De hecho, en griego, el apóstol Pablo usa la misma palabra que se usa en biología, metamorfosis. Metanoia. ¿Entiende? Que es ese cambio que se va dando. Y claro, puede que de la noche a la mañana no nos demos cuenta, pero cuando me miro hoy y miro para atrás 12 meses atrás, noto como que hay una diferencia en mí. Sí. Así es. Gracias. Sí, Sí, Eso- realmente es así. eso es así. Es que, señores, con la madurez espiritual, lo que buscamos es agradar a Dios. O sea, ya no es agradarnos solo a nosotros, sino lo que buscamos es agradar a Dios. Entonces, cuando buscamos agradar a Dios, ya tiene que cambiar y va cambiando todo eso que dijo Fran. Ahora, oye, ya esto no me llama la atención. No es porque nos estamos poniendo viejos, es realmente porque es que hay un cambio en la madurez espiritual, hay un cambio, porque tú buscas, ¿verdad? Las cosas que agradan a Dios y esas cosas que agradan a Dios son las cosas verdaderas. Por eso, Plinio, es que la Sí. gente dice que no estamos en nada, o que estamos viejos, o que nos está pasando. Muchacho, ponte en algo, bébete un poco de romo, pero ya el romo no me interesa. Ya le perdí el gusto, no me interesa. Sí, es Así así, es. es así. Realmente eso es lo que pasa. El buscar agradar a Dios, eso es crecimiento espiritual, madurez espiritual, ¿verdad? Y cuando comenzamos a hacerlo, muchas veces el mundo no le gusta, al mundo no le entiende. Y va a decir, mira ese, tanto que bebió y ahora ahora que evangélico y no bebe. Pero no entiende realmente ese cambio que está operando en nosotros. Muy importante. Realmente, Bien, mis hermanos. Ah, sí, el cristianismo, la madurez espiritual, realmente es nadar contra corriente. Nadar así es. contra corriente. Realmente uno se da cuenta, oye, esto es nadar contra corriente, es ir en contra del mundo y no le vamos a caer graciosos a muchas personas porque es que no vamos a hacer. Y desde un principio fue así. Oye, antes de que a los cristianos los persiguiera el imperio, el primer problema, bueno, aparte de los judíos, claro, el primer problema fue lo que decían y cómo lo miraban las otras personas. Oye, ya este no está en el coro del romo, ya este no está en el coro de las orgías y de todo eso. Ese fue el punto grave del cristianismo, antes de que hubiera persecución del imperio. Y es bueno que así, es nadar contra corriente realmente. Incluso si eso no se da, es una evidencia de que no estamos creciendo. Si tú llegas al camino del Señor y no te comienza el mundo a odiar, por decir una palabra, es porque el cambio en ti no se está viendo, no se está reflejando. Tú sigues viviendo entonces una vida realmente como la llevaba. Cuando la gente comienza hablándolo muy dominicano, a sacarte los pies, a atacarte, es porque ya se está haciendo evidencia ese crecimiento en ti. Ya te está viendo diferente. Y por eso también uno se alegra y no se goza. Y Bien, es mis algo hermanos. que va a pasar, y es algo que va a pasar natural en Natural. todo cristiano. El bebé que no crece lo llamamos un bebé anormal. Así es. El cristiano normal, como dijera un chino llamado Watchman Nee, va a comportarse el bebé cristiano como el bebé natural, es lo mismo, va a ir creciendo. No es como que nosotros vamos a dejar de hacer esto para aparentarse el espiritual, no, eso es algo que va a ocurrir en mí, usando una palabra que le gusta a Plinio, motus propio. Va a pasar porque va a pasar, eso va a pasar. ¿Por qué? Porque yo estoy en Biblia, oración y congregación. Son los únicos elementos necesarios para eso. Biblia, oración y congregación. Y ese crecimiento debe ser parejo, porque también si un bebé solamente crece de tamaño
y su mente se queda como niño, también lo llamamos que ese niño va creciendo de una manera anormal, o está raro, está sospechoso. El cristiano también tiene que ir creciendo de una manera pareja. No podemos crecer en alguna cosa y en otras cosas no. Bien, mis hermanos, algunos anuncios. Les invito el próximo viernes, compartamos como hermanos, como iglesia, el culto de oración por este mismo canal a esta misma hora. Le pido desde ya que vayamos orando por un señor que oramos una vez, se mejoró y ahora recayó de nuevo, que es Víctor, hermano de nuestra hermana Carmen Luisa, que muchos conocimos en el taller de evangelización. Él tuvo un accidente ya hace prácticamente un año y este año ha sido muy terrible para él, como están los centros médicos y eso, y ahora tiene otra vez complicaciones. Hoy lo llevaron de nuevo a la sala de cuidados intensivos porque su reposición no ha sido realmente de lo mejor. Se ha mejorado mucho, pero vuelve otra vez y recae. Así que por favor oremos, no esperemos el viernes, sino empecemos esta misma noche a orar por esa persona. También el pasado domingo se me olvidó decirle que el Estado me ha otorgado un permiso para andar fuera del horario del toque de queda y me lo da con la responsabilidad de, si necesitamos como iglesia socorrer a algún hermano, siéntase en la libertad de pedir auxilio, que con todo el gusto podemos ahora con este permiso movilizarnos en horario donde no se puede para cualquier emergencia que suceda dentro de nuestra congregación. Así que sépalo, anótelo por ahí y que pueden contar con la iglesia en este sentido también. Amén. Y nada, mis hermanos, nos vemos entonces el próximo viernes en nuestro culto de oración y mantengámonos deseando y buscando la manera de cómo crecer. Parte de crecer es estar aquí esta noche, compartir esta palabra, pero sobre todo aplicarla a nuestras vidas, a nuestro caminar diario en este mundo. Amén. El hermano Valentín David, ¿cómo sigue? El hermano Valentín sigue ahí bien estable. Todavía no le han podido hacer el estudio aquel. Ellos quieren hacerle un estudio para saber si puede ser operable o no su situación. Y está ahí en espera. Ha sido un proceso bien tedioso. La familia pidiendo oración y seguimos orando por él, esperando que el Señor haga su milagro, haga la obra. Amén. Sobre todo que pueda abrir un espacio donde puedan hacerle el estudio, porque ahora todo está bien complicado lo que es el proceso médico en nuestro país. Pues bien, mis hermanos, muchas bendiciones para todos y nos vemos entonces el próximo viernes en este mismo canal y a esta misma hora. Otra vez más le pido perdón porque hoy Zoom nos puso en sala de espera, pero eso no es nada. Seguimos adorando al Señor con lo que hacemos. Amén.